Buenas tardes. Mi conferencia va a tener dos partes. En la primera vamos a conocer a los personajes, vamos a conocer el gobierno de Isabel de Portugal sobre Albacete, y en la segunda vamos a hablar de ese Albacete que sale en los documentos, que se menciona y que es necesario que también lo conozcamos porque, aunque sea remotamente, todavía pervive algo en la ciudad actual. Bueno, pues Isabel de Portugal o de Avís nació el 25 de octubre de 1503 en Lisboa. Sus padres eran Manuel, llamado el Afortunado, porque había creado un imperio marítimo y comercial que iba desde Brasil hasta la India y controlaba la ruta de las especias, era una potencia Portugal en este momento, y su madre era María de Aragón, hija de los reyes católicos. Como princesa renacentista recibió una esmerada educación humanística, ella hablaba varios idiomas, hablaba latín también, sabía música, cosía, bordaba, una habilidad heredada de su madre y de su abuela, la reina Isabel, y sobre todo lo más característico de su educación fue la profunda religiosidad que le instruyó su madre. Ella era muy religiosa, escuchaba misa varias veces al día, con su madre leía libros de espiritualidad y además ofrecía limosnas a los pobres. Su madre murió en el año 1517 y en su testamento le dejó dicho a su marido que no casase a sus hijas si no era con reyes o con hijos legítimos de reyes. Caso contrario, que las metiera a monjas aunque ellas no quisieran. Y esto ha dado pie a un lema con el que es conocida Isabel, que es aut César, aut nihil, o César o nadie. Y la verdad es que es cierto, ella siempre esperó al emperador, su objetivo era esta boda, y se casó casi con 23 años, que era una edad ya bastante avanzada para la época. Era Carlos V o Carlos I de España. Él nació en Gante en el año 1500, él va con el siglo, así que es fácil calcularle la edad que tiene en cada momento. Sus padres eran Juana I de Castilla, hija de los reyes católicos, y Felipe el Hermoso. Al contrario que Isabel, él nunca tuvo un verdadero hogar. Sus padres abandonaron Bruselas en el año 1501 para ser jurados herederos de Castilla, volvieron algún año, pero en 1506 ya completamente se vinieron a Castilla y él se crió junto con su tía, Margarita de Austria, a la que acompañaba en todos los viajes para aprender labores de gobierno. Él también tuvo una educación muy esmerada. A él, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam le dedicó un libro que era sobre la educación del príncipe cristiano. Uno de sus consejeros fue Adriano de Utrecht, teólogo que luego llegaría a papa. Y aunque se dice que cuando llegó a España no sabía nada de español, no es cierto el mito, sabía algo porque él tenía un preceptor español, Luis de Vaca. Lo que pasa es que no dominaba el idioma, lo hablaba mal y con mucho acento. El alemán también se le resistía. En 1515 fue declarado mayor de edad para gobernar los estados flamencos y llegó a Castilla en el año 1517 rodeado de una corte flamenca que generó suspicacias en los castellanos. Su madre además estaba incapacitada en Tordesillas. El panorama que tenía era bastante difícil porque él reinó junto con su madre. En todos los documentos aparece siempre don Carlos y doña Juana. El imperio de Carlos era inmenso. De sus 4 abuelos había heredado multitud de territorios. De Isabel la Católica, Castilla, Canarias y el Imperio de América. De Fernando el Católico, Aragón, Principado de Cataluña, Valencia, las islas de Mallorca, las Islas Baleares, Cerdeña, Nápoles, Sicilia y algunas plazas en el norte de África. De María de Borgoña, los Países Bajos y el Franco Condado. Y de Maximiliano de Austria, la propia Austria y el derecho a ser nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es toda esta zona que aparece en gris. Era un conglomerado de pequeños estados, ciudades, unos de nobles, otros de religiosos, variopinto. Y además, como ven ustedes, casi estaba toda Europa bajo su control. Y en los países donde no le pertenecían, pues tenía alianzas matrimoniales, salvo Francia, que era su principal enemigo, el resto de Europa tenía alianzas con Carlos.
La boda, por supuesto, de Carlos, con ese potencial económico y teniendo en cuenta que entonces las bodas eran cuestiones de Estado, pues se barajó con muchas aspirantes. Desde que tenía 1 año se estuvo comprobando a ver quién era el mejor partido para Carlos. Pero bueno, la elegida fue Isabel de Portugal. Él llegó a los 25 años para casarse y las Cortes le urgían que no tener un heredero daba inestabilidad al reino. Las Cortes alababan continuamente a Isabel de Portugal. Es discreta y callada, es generosa, es piadosa y además era muy bella. O sea que la boda estaba muy bien dirigida. Era necesario la alianza con Portugal porque era un reino, como he dicho, muy rico. Había que sufragar los grandes gastos de las batallas, tenía muchos frentes el emperador, controlar también las fortalezas y defender las fronteras. Además, había que aislar a los enemigos, principalmente Francia. La boda era un pilar de su proyecto personal y político porque tenía esa necesidad de dinero para las guerras, necesidad también de una regente porque al ser el emperador de ese Sacro Imperio Romano Germánico iba a viajar mucho por Europa y entonces necesitaba una regente en España para que asumiera sus funciones. Dar continuidad a la monarquía, hacía falta un heredero y también se acariciaba esa idea que ya tuvieron en mente los reyes católicos, que era la unidad peninsular, que se logrará con su hijo Felipe II en 1581. La boda fue en Sevilla. Según las crónicas, se conocieron minutos antes de casarse. Eran primos hermanos, pero no se conocían. Ella llegó a Sevilla el 3 de marzo, él llegó el 10 porque tenía asuntos políticos. Se conocieron a las 10 de la noche y ella intentó arrodillarse y besarle la mano. Él no lo permitió, la levantó y la besó y empezaron a hablar y surgió el flechazo. Entonces, como era sábado de pasión, no se podían hacer las velaciones, pero a las 12 de la noche ya era domingo de resurrección y ya se podían casar, y se casaron. Esa prisa no fue solo por el enamoramiento, sino porque había 2 problemas graves. Había muerto una hermana de Carlos, que era la reina de Dinamarca. Todavía no se sabía en Castilla, pero si se difundía la noticia, se iba a guardar un luto que duraba mucho tiempo. Y en segundo lugar, él sabía que al día siguiente el Papa lo iba a excomulgar, porque había ordenado ajusticiar al obispo comunero Antonio Acuña y fue excomulgado. Así que con esa boda tan fugaz se solventaban varios problemas. Después se fueron a Granada y Granada deslumbró a Isabel, tanto que cuando hizo su testamento ella quiso ser enterrada en Granada. En Granada pasaron 6 meses de luna de miel, muy felices. Además proyectaron hacer de Granada la capital del reino, incluso comenzaron el palacio que está en la Alhambra, que no se terminó y tampoco se pudo cumplir el sueño de que fuera la capital del reino. Además, para agasajarla, como él conocía a Isabel y sabía que le gustaban mucho las cosas exóticas, ordenó plantar unas semillas que en España eran desconocidas y cuando brotaron surgieron los claveles, una planta que entonces no se conocía. Por eso a Isabel se la conoce también como la emperatriz de los claveles. Bueno, en Granada conoció las primeras clases de gobierno, conoció a las personas que luego la iban a apoyar y la iban a ayudar a gobernar y también vio cómo empezaba a rodar una institución muy importante, que era el Consejo de Estado, que venía a equivaler a hoy en día el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y el primer problema que tuvo que solventar ese ministerio, ese Consejo de Estado, fue el desastre de Moax en Hungría. Los turcos asolaron una ciudad, rompieron lo que era la barrera, que era Hungría para el Imperio Otomano, y después tomaron la ciudad de Buda. Y esa catástrofe que ocurrió a miles de kilómetros, pues lo saco a continuación porque se repercutió en Albacete. Parece mentira, pero esa globalización que hoy vemos con las guerras también ocurría entonces. Ese desastre, esa toma de la ciudad de Buda, que es hoy Budapest, según una carta que se envía desde la corte
a todas las villas y ciudades del reino y también a Albacete, esa carta dice que murieron 150.000 personas, es una exageración, y que los turcos habían cogido prisioneros a todos los niños menores de 13 años para convertirlos al Islam. Eso caía como una catástrofe porque la religión era una cosa sagrada. En esa carta, Carlos V pide a todas las villas, incluida Albacete, que urgentemente envíen dinero. Envíen dinero porque hay que frenar a los turcos si no quieren que avancen y que todos pierdan a sus hijos como ha pasado allí. La dote de Isabel sirvió momentáneamente para frenar y para contrarrestar el impulso de los turcos. Su dote era fabulosa. Ningún reino, salvo Portugal, podía pagar 900.000 doblas de oro castellanas. Cada dobla pesaba 9,2 gramos. Eso equivalía a 8.000 kilos de oro, 8 toneladas. Se tuvieron que ajustar las cuentas porque el rey Carlos V debía cosas, debía la dote de su hermana que se había casado con el rey de Portugal y un préstamo que le habían hecho para sus batallas. Se quedó en 660.000 doblas, que vienen a ser unos 6.000 kilos de oro. Pero ese dinero se esfumó muy pronto. Las crónicas lusas decían: fue dote que nunca mujer que no fuese heredera trajo en casamiento a su marido. Él, para contrarrestar esa dote que ya había aportado, él en concepto de arras le entregó 300.000 doblas, más otras 40.000 para el mantenimiento de la casa de la emperatriz con el señorío sobre varias ciudades y villas. Como ciudades estaban Soria y Alcaraz, y como villas Molina, Aranda, Sepúlveda, Carrión, San Clemente, Villanueva de la Jara y Albacete, más otras 10.000 sobre el almojarifazgo de Sevilla. El señorío incluía las rentas, o sea, todos los impuestos que se recaudaran, la jurisdicción civil y criminal y el nombramiento de altos cargos municipales como corregidor y alcalde mayor. También suponía la separación de la gobernación del marquesado de Villena. Y aquí voy a hacer un poquito de historia porque esto del marquesado de Villena a veces se presta a mucha confusión. El marquesado de Villena, se me corta la diapositiva, pero bueno, fue un territorio, que es este que está en verde oscuro, que había sido en origen el señorío de Villena, de don Juan Manuel. Revertió luego a la corona. En 1360 Enrique II se lo dio a un caballero, a don Fernando de Aragón, que fue el que nos concedió el privilegio de villazgo. Pero por enfrentamientos luego con él, revertió otra vez a la corona. Y Enrique IV se lo dio a su valido, que era Juan Pacheco, que era un noble que venía de Portugal, pero se hizo con el control y manipulaba al rey. Entonces se hizo con este gran territorio, más luego sus tierras que están en amarillo que él consiguió, más las que luego consiguió por sus alianzas matrimoniales y las que pasaron a su hijo, a Diego López Pacheco, que fue el marqués de Villena más famoso para nuestra historia, que son las de color morado. Entonces, el marquesado de Villena, quiero que vean que era casi como un país, era inmenso su poder, y Albacete pertenecía en estos años a don Juan Pacheco, hasta 1474 que muere. En ese momento también ocurre en Castilla un vacío de poder porque hay una guerra civil entre los partidarios de la hija de Enrique IV, que era Juana la Beltraneja, y los partidarios de Isabel la Católica. Albacete se posicionó del lado de Isabel la Católica y luego fue recompensada por los reyes católicos. ¿Qué recompensa obtuvo? Pues, por ejemplo, el obtener mercado franco los jueves de cada semana, que eso para Albacete fue una cosa maravillosa porque suponía que se poblara mejor y que además hubiera una forma de aprovisionamiento muy eficaz. El marquesado, como ven, iba desde Murcia, Alicante, Albacete, Norte de Cuenca y algunos pueblos de Ciudad Real. El señorío de Albacete comienza el rodaje. Bueno, pues comienza el 18 de abril cuando Carlos V envía desde Sevilla una carta a Albacete diciendo que la villa le ha sido adjudicada a la emperatriz para mantenimiento de su casa. La casa de la emperatriz necesitaba 17 millones de maravedís anuales, una cantidad de dinero tremenda, no tanto como la del emperador, que necesitaba 37 millones. Pues porque entre funcionarios, entre burocracia y entre servidores, ella tenía 800 personas, entre tesoreros, contadores, maestresalas, coperos, aposentadores, médicos, 60 damas de compañía.
tenía también 16 capellanes porque ella era muy religiosa y un coro de niños cantores con 12 miembros. Entonces, cuando decimos, nunca vino Albacete, pero es que mover la casa, ellos cuando se movían llevaban toda la corte. Era muy complicado. La emperatriz, el 30 de abril también, desde Sevilla, comunica a Albacete que le ha sido concedida la villa y que la estima mucho porque ella se ha informado de que esta ha sido una villa leal a sus abuelos, y lo dice así, de esa forma así tan cercana, tan personal: a mis abuelos, los reyes católicos, sé la lealtad que le dieron a mis abuelos y estoy muy contenta, voy a jurar los privilegios, es decir, les voy a respetar sus leyes y además voy a favorecer y proteger a la villa. Ese acto de toma de posesión se hizo efectivo el 7 de junio de 1526 en lo que eran las casas concejiles. Como la emperatriz no vino, vinieron 2 miembros de su consejo personal, que es el que le iba a ayudar a gobernar y a despachar las órdenes y las leyes. Bueno, se hizo un ritual muy medieval, muy vasallático, porque los representantes de la emperatriz, el comendador de la ópera y el doctor Garcés, pues estuvieron en la cámara, en la sala, sacaron las cartas que habían recibido del emperador y de Isabel, las leyeron, las pusieron sobre su cabeza quitándose el sombrero en señal de obediencia, las besaron como si besaran la mano de la emperatriz y luego el doctor Garcés fue preguntando: ¿dónde están las 3 llaves del arca? El arca era el archivo. Tenía 3 llaves para que los documentos no se pudieran robar ni falsificar. Una llave la tenía uno de los alcaldes, otra llave un regidor, que equivale a un concejal, y otra llave el secretario, que entonces era escribano. Abrió el arca, leyó el privilegio de villazgo, algo del libro de los privilegios y la cerró. Preguntó luego que si en la villa había murallas y puertas y le dijeron que habitualmente había 4, luego explicaré dónde estaban, pero que en ese momento estaban quitadas, y tomó las llaves de las puertas en símbolo de tomar la ciudad. Luego se salieron de la sala, cogió la llave de la sala y luego la abrió en nombre de la emperatriz. Hizo así varios programas, varios actos así protocolarios para que pareciera que la emperatriz como señora estaba presente. Y luego bajaron a la cárcel con la vara de justicia y soltó al preso que estaba allí. Era una forma de conocer la gracia, la clemencia que iba a tener la emperatriz con Albacete. Bueno, este proceso fue mucho más largo, lo resumo así, y después él tomó todas las varas de justicia y de mando de los oficiales del ayuntamiento, también del marquesado de Villena, y a los 2 días las devolvió diciéndoles que todo lo que ella hicieran iba a ser en nombre de la emperatriz. Después hubo unas fiestas, ¿cómo no? Unas fiestas con toros que se capearon, con vino, con unos tambores que tocaron, tambor y tamborino, un banquete y un toro que se corrió por las calles, que el toro costó más de la mitad del presupuesto, porque ese toro luego se entregó a los mozos de espuela de los consejeros reales, como congratulándose con ellos, como haciéndoles una gracia. Lo desjarretaron, dice, y lo vendieron, y el dinero se lo quedaron los mozos de espuela. Era una forma de entrar con buen pie al señorío. Lo primero que hace la emperatriz es fiscalizar las rentas de Albacete. De hecho, el señorío desde el primer momento ya se sabe que tiene un objetivo: conseguir las rentas, los impuestos, que principalmente eran las alcabalas y las tercias. Tengo que hacer un inciso para explicar un poquito que en esa época una persona tenía sobre sí unas cargas impositivas tremendas. Tenía 3 frentes implacables: uno, el rey con las alcabalas más otros impuestos; tenía la iglesia con las tercias; y tenía el concejo, que tenía la sisa. La sisa era un impuesto que se ponía sobre los artículos de primera necesidad y que equivalía, la sisa me detraía, o sea que tú comprabas un kilo de pan o un kilo de harina, pero recibías 800 gramos. Esa era la sisa, de ahí viene la palabra sisar. Más las derramas que hacían los concejos para arreglar calles, para arreglar algunos puentes, para cualquier obra pública. Además, esos impuestos fijos eran variables. A veces el rey necesitaba más dinero, convocaba a las cortes y entonces ponían unos servicios extraordinarios. Eso era como un pacto entre el rey y las ciudades.
Albacete estaba dentro de Murcia, que tenía voto en Cortes. Entonces el rey decía, necesito tanto dinero, y las ciudades decían, bueno, pues a cambio tú nos tienes que dar esto. Bueno, se hacía como una especie de pacto, un contrato. De hecho, cuando empezó el señorío, una de las cosas que tiene que pagar Albacete es lo que había costado la boda del emperador, lo que se le repartió a Albacete por la boda del emperador, que fueron 17.000 maravedís, mucho más que el resto de las villas. Por ejemplo, Chinchilla, 16.000. En tercer lugar, como potentes, estaban Yeste y Taivilla con 9.000. Es decir, esto, que Albacete ya pagaba más que Chinchilla. Luego, su progreso económico también era mayor. En 1528, la emperatriz lo que hizo fue encabezar por 4 años. ¿Y eso por qué? Ella decía que era por relevar de las fatigas y daños a los vecinos de Albacete, y las tasó en 700.000 maravedís, mucho menos que Villanueva de la Jara y San Clemente, que tuvieron que pagar 1.250.000. ¿Qué dice relevar de fatigas y daños? Lo explico. Porque generalmente la recaudación en la Edad Media era un recaudador el que le adelantaba al rey el dinero que necesitaba y luego él lo recaudaba. Y esto era una forma muy abusiva de recaudar, porque cometían muchos excesos. Entonces se llegó a un acuerdo entre las Cortes y la Corona, y se puso a cada ciudad su cuota por unos años. A Albacete le corresponde tanto, y esa cuota ya está fija por 4 años, y además tiene unas normas. Se cobra cada 3 meses y hay un plazo de requerimiento. Si el súbdito no ha pagado, por ejemplo en marzo, pues se le deja un mes más. O sea que había una forma razonable de cobrar las rentas. En el año 1528 la Corona siempre está ávida de dinero, siempre, y se detiene la presión sobre los préstamos forzosos. Eso es un alivio fiscal para los vecinos de Albacete. Albacete era una villa rica, bueno, más rica que otras, en progreso, y entonces cuando el rey necesitaba dinero, o bien se vendían cargos, se vendían jurisdicciones, o se pedían préstamos que eran un tanto forzados porque se presionaba. Incluso, y esto lo digo como curiosidad, hacía falta tanto dinero para todas esas guerras, todos esos frentes, que en una ocasión se pensó cobrarle a los curas 1/4 del curato, es decir, el beneficio que tenía la Iglesia de sus tierras, propiedades, 1/4 para el rey. Y eso fue una medida muy impopular. De hecho, los curas amenazaron con hacer huelga. Y no dar los santos sacramentos. Eso era una catástrofe en esa época. En no bautizar, no poder dar la extrema unción o enterrar fuera de sagrado era una catástrofe. Bueno, al final se consiguió, no tanto como querían, pero un poco sí. La emperatriz fue muy cuidadosa en exigir el pago de las rentas. Ella quería cobrar sus rentas, pero también procuraba no asfixiar a los vasallos. ¿Por qué? Pues porque sabía que el mantenimiento de esa corte, de esa política imperial, eso tenía un equilibrio que se basaba en que el ciudadano, el súbdito, pudiera pagar esas rentas, esos impuestos, y pudiera llegar a comprar el pan, porque era muy difícil llegar a fin de mes. He hecho una cesta de la compra del año 1526, costaba la vida. Bueno, pues una hogaza de pan, estos datos los he sacado de las ordenanzas, valía entre 2 y 4 maravedís. Una libra de lomillos, si lo llaman ellos, de cerdo, 8 maravedís. Una gallina, que se consideraba un manjar, entre 15 y 20 maravedís. Unos zapatos de mujer de Cordobán y Badana, calidad media alta, 26 maravedís. Un jornal, el jornal de un peón o de un jornalero del campo, en invierno 20-30 maravedís. A partir de abril, 34 maravedís. Y porque la jornada laboral no era de 8 horas, sino que era de sol a sol. Entonces era más caro. Pero lo asombroso en esta época es que una forma de hacer dinero fácil, bueno, lo digo esto con sentido del humor, claro, era matar un lobo viejo y llevarlo al ayuntamiento. Todos los ayuntamientos hacen una política de extinción de animales dañinos y recompensan. El llevar un lobo viejo era lo más caro. 750 maravedís equivalía a 22 días de trabajo. Pero claro, matar un lobo viejo era bastante arriesgado. Tiene la emperatriz actos que podemos considerar de buen gobierno. Pone límites al gasto de Albacete. En el año 1529 la villa solicita repartir 150.000 maravedís para pleitos.
Albacete tuvo muchísimos pleitos y parte de su presupuesto se iba en juicios. Tenía sobre todo con Chinchilla, con Ellín, con Jorquera, todo en cierto modo era por los pastos y los montes. Pero 150.000 maravedís era una barbaridad de dinero, porque el presupuesto de Albacete solía estar en torno a los 250.000. Entonces eso iba a suponer exprimir a los pobres vecinos durante años. La reina concedió 100.000 por sisa o repartimiento, preferentemente por sisa. ¿Qué? Porque así, como era sobre los productos de consumo, la pagarían los extranjeros y caminantes que pasaban por Albacete. También dijo que se cortara el cobro en 100.000 para evitar malversación de fondos de los regidores y, sobre todo, que lo paguen siempre las personas acostumbradas, que no perdonen a ninguno ni metan a gente que no deben. Son actos que van conformando la personalidad de Isabel como una persona sabia, justa, equilibrada. Ella es mediadora con la justicia, protege a la villa y además interviene. Por ejemplo, hay una carta que ella envía a la Chancillería de Granada diciendo que se acelere un pleito pendiente que tiene Chinchilla con Albacete porque está perjudicando gravemente a la villa. A la semana siguiente ella vuelve a escribirla, hace la misma petición, pero aquí sí que se decanta porque la Chancillería falle a favor de Albacete, porque ella dice que la villa de Chinchilla tiene muchos pleitos sobre cosas que la dicha villa dice que no debe, a fin de fatigarlos, es decir, solo por fastidiar a los de Albacete. Y aunque sé que en esa dicha audiencia siempre se ha tenido y tiene el cuidado que es razón de dar la justicia a cuya es, pero porque yo querría que los de mi villa en esto y en todo fuesen mirados y bien tratados, yo os ruego y encargo que lo más brevemente pudierais determinéis los dichos pleitos. Es decir, ella, la otra carta, pedía que no hubiera agravios, que fuera una cosa imparcial, pero aquí parece que se decanta más por su villa. Es que Albacete fue también muy leal con Isabel de Portugal. En el año 1529, ante la inminencia de una guerra con Francia, el concejo de Albacete, los vecinos, se prestan a acudir voluntarios a defender el reino y las fronteras si fuera necesario. Y eso ella lo agradeció, esa lealtad la agradeció y dijo que iba a proteger la villa. Tiene otras medidas con Albacete que protegen el bienestar de los súbditos. Por ejemplo, en 1530 prohibió que en tiempos de escasez se almacenara el trigo para evitar luego la reventa y la especulación. En el año 1529 aprobó una ordenanza de Albacete que protegía a los huérfanos, porque los huérfanos le daban a veces un pequeño lote de dinero y sus curadores o tutores lo utilizaban en su provecho. Ella aprobó esa ordenanza que decía que los tutores tenían que invertir esa cantidad de dinero en censos, es decir, en algún producto que les redituara luego para ellos tener una forma de vida. La emperatriz escucha a todas las partes y esto también es otra característica de ella. Es una persona muy equilibrada, tiene empatía, muy justa y esto se ve muy bien en un pleito que tiene Albacete contra La Gineta. La Gineta era una aldea de Albacete, pero empezó muy pronto a mover ficha para segregarse. Y en el año 1528 había conseguido que un juez de residencia le diera a un vecino de La Gineta la vara de justicia. Eso era un poquito ya de autonomía. Tener justicia propia era ya no depender de Albacete en algo como la justicia. Y eso a Albacete no le gustó nada y apeló y llegaron hasta el Consejo Real. Entonces ella escribe a Albacete y a La Gineta diciéndole que le lleven todos los papeles, todas las pruebas que han aportado, porque ella tiene que ver antes de decidir quién tiene la razón. Y bueno, pues a mí me parece que eso es una buena definición de ella como persona imparcial y justa. Hace también algunas concesiones a los vecinos, por ejemplo, a un tal Juan Munera lo exime del hospedaje forzoso de las tropas. Prohíbe también que los hidalgos cojan cargos municipales si no renuncian a sus privilegios de hidalguía. ¿Qué? Porque ya bastante tenían con no pagar ciertos impuestos como para además manipular el concejo por dentro, quedarse con los principales monopolios. Fin. Luego hay otra cosa curiosa en ella y es que es una persona muy firme. Dentro de que vemos una gran bondad y tal, pues es una persona muy firme en sus convicciones. Ella sabe que las arras
llevan el cobrar las rentas, pero también su jurisdicción. Hay que respetar su personalidad. Y los vecinos de Albacete tenían una picaresca. Ellos, cuando querían conseguir algo, en vez de recurrir al consejo de la emperatriz, recurrían al consejo del emperador, que era como un escalón más alto. Pero ahí el emperador no debía interceder, puesto que ella tenía la jurisdicción, pero intervenían. Y entonces había vecinos que conseguían fraudulentamente, con pruebas y documentos falsos, lo que querían. Y después, cuando perjudicaban a otra persona, esa persona acudía a la emperatriz. ¿Qué hacer para no desautorizar al emperador y para hacerme yo valer que el señorío es mío? Bueno, pues emite un documento en el que dice que cuando llegue a Albacete una provisión o cédula del emperador, se la acate y obedezca, pero en cuanto a su cumplimiento, que primero le envíen todos los papeles y pruebas a su consejo, que ella los tiene que ver y después dictaminará. Es una forma muy diplomática y muy hábil de cerrar un conflicto que podía haber sido grave. Entonces, ella va a ser una persona muy diplomática que a veces los consejeros y la gente prefiere hablar con ella como intermediaria antes que con el emperador. La muerte de la emperatriz llegó el 1 de mayo, después de un parto difícil, murió en el palacio de Fuensalida. Y antes de morir, ella escribe una carta a todas las villas, ¿no?, diciendo que se siente morir y que quiere que sus vasallos no hagan novedad en los oficios del ayuntamiento hasta que el emperador no diga otra cosa. Y esto que parece una frase hecha, que no quiero hacer novedad en los oficios, que no os perjudiquéis unos a los otros, pues en Albacete cayó como una bomba, porque todo esto que yo voy narrando, que parece un sitio idílico, no lo era. Había muchos conflictos internos. Albacete era una villa próspera que había crecido mucho, había dinero y había conflictos. Y pronto va a estallar una bomba que veremos con su tiempo. En Albacete y en toda España y en toda Europa se sintió muchísimo la muerte de la emperatriz. Hasta el enemigo capital de Carlos V, que era Francisco I de Francia, le dedicó unas honras fúnebres. En Albacete comenzaron las honras el 8 de mayo y terminaron el 9, y se ordenó que todos los vecinos y vecinas fueran a la plaza y a las casas concejiles, fueran vestidos los hombres con lobas, que es esa túnica larga con ese capirote, que es esa capucha, y las mujeres con tocas tundidas, con tocas negras y vestidos tundidos. Tundidos quiere decir bien cortados y bien confeccionados. Duró 2 días y además se iba a registrar a todo el mundo para que no faltara nadie. El que faltara tenía una multa e incluso cárcel. En el túmulo que se hizo dentro de la iglesia, en la cera, en las misas y en los trajes, esas lobas que se hicieron para los regidores, se gastó un 10% del presupuesto. Bueno, ese tumulto soterrado que había en Albacete estalla en el año 1540, porque hay una denuncia de una parte de los albaceteños sobre la corrupción y la lucha por el poder. Una parte de vecinos de Albacete denuncian al corregidor solicitando que intervenga la autoridad porque en Albacete hay mucha falta de justicia, es decir, hay corrupción. ¿Qué? Porque dice que cuando Albacete se segregó, cuando se hizo villa independiente, el concejo, los cargos concejiles de regidores, de alcalde mayor, se los repartían 33 personas que eran las que tenían entonces, en aquel momento, 1375, más dinero y más nivel de estudios o de más nivel. Entonces, ellos decían que estamos en el año 1540, Albacete tiene 1100 habitantes y hay 400 personas que dicen son ricos, es decir, hay una burguesía emergente y además son abonados en leyes y otras ciencias y queremos participar en el ayuntamiento. Queremos que no sean siempre los mismos porque aquí hay una endogamia que es escandalosa. Dice que se eligen entre ellos, padres a hijos, tíos a sobrinos, y algunos no saben ni leer ni escribir. Que cuando van a Madrid a llevar, a la corte, donde estuviera la corte, porque todavía no estaba fija, aprovechan el viaje para hacer sus negocios, que ofenden a las personas honradas e ilustres, que han terminado, por ejemplo, con eliminar el mercado semanal franco
porque así sus productos no tienen competencia. Además, que la corrupción no es solamente económica, sino que dice que como controlan también las carnicerías, matan reses mortecinas, es decir, que hay incluso un peligro en la salud pública. Bueno, y esto es cómo se describe este panorama en 1540, cuando la emperatriz ya no está presente. Conclusión. Siempre se ha definido que Isabel fue la esposa perfecta, gobernadora, lugarteniente del reino. Carlos V decía de ella que no solo es mujer, sino ayudadora. Estuvo 13 años casada, 7 fue regente, porque él estaba en sus reinos en el resto de Europa. Fue una mujer que evolucionó desde un primer momento, que era más indecisa, que lo consultaba todo. Ella tiene su propia idea también de cómo gobernar. Ella, como es tan católica, por ejemplo, tiene una obsesión desde el año 1528, que asume la primera regencia, en atacar al turco, en fletar una gran armada y atacar al turco. Eso se consiguió en el año 1541, en la jornada de Argel, en la que Carlos V fue derrotado, y en ese momento él pasó por Albacete y durmió en Albacete. Entre ellos hay una correspondencia muy abundante, y la cualidad que más se destaca de ella es la discreción, la empatía, la justicia social, la reflexión. Y brevemente, ¿cómo era la villa de Albacete? Bueno, pues en el siglo XVI la población es bastante alta. Al principio comienza en 1528-1539 con unos 4.500 habitantes, aunque entonces se hablaba de vecinos. Vecinos es el cabeza de familia. En 1571 da el pico más alto porque habían llegado 356 moriscos, que luego se marchan, casi todos, y llegó a unos 7.700. Y acabó el año con unos 6.400. Por supuesto que había adelantado a Chinchilla y había adelantado a Alcaraz. ¿Qué tenía para ser tan atractivo Albacete? Pues que era, como dice el Censo de Castilla, el lugar es muy pasajero de carretería, y dicen que esa carretería, que significa el comercio, pues hace que todo el mundo de Albacete sepa de tratos para comprar, para vender. Eso repercute también en que hay un comercio emergente, va a haber muchos mesoneros, va a haber carreteros, incluso va a haber un negocio de alquiler de mulas. Además, los oficios se van a establecer, por ejemplo, los carreteros se van a establecer por las plazas de las carretas. De hecho, luego ahora se llama la Plaza de la Cuesta, pero luego se llamará de las carretas. El oficio más amplio de Albacete va a ser el de sastre. Puede parecer una cosa rara, ¿no? Pero es que en Albacete había 160.000 cabezas de ganado, y eso provocaba que hubiera muchos paños. Hay sastres, hay tundidores, calceteros, cardadores, y bueno, pues tiene unas calles que son las principales: la Mayor, la Feria y el Altozano. Pero el pregón, y eso es un signo también indicativo donde más gente confluía, era en la Plaza Mayor, en la Cuesta, en el Altozano y en la esquina de la Carrasca, que era la calle Zapateros con la calle de la Feria. Hay muchos factores para el crecimiento de Albacete, pero todos tienen su punto débil. Su posición privilegiada en ese camino real, que es la calle Mayor, que va que viene desde La Gineta y va luego para Chinchilla, pues sí, es un punto fuerte por ese tráfico y ese comercio, pero tiene como contrapartida el paso de las tropas y los desmanes. En un primer momento Albacete tuvo fácil acceso a las tierras porque el concejo daba lotes de bienes comunales. Luego tuvo también sus problemas porque se hicieron triquiñuelas para quedarse definitivamente con esas propiedades. Se desarrollan las aldeas, se amplía el término en 2 leguas y hay una comunidad de pastos con varios lugares limítrofes. Bueno, esa calle Mayor se había creado en el año 1415 y esa calle Mayor separa 2 puntos que eran 2 fortalezas: el castillo del Cerrillo Viejo, que era San Juan, y la Villanueva, que es Villacerrada. La gente abandona esos recintos fortificados medievales enclaustrados y se baja al llano. Apuesta por la interacción, por el movimiento social, por el comercio. Asume el riesgo de evitar las fortalezas, de salir de las fortalezas, pero gana. La calle Mayor va a ser la más importante. De hecho, he visto en los protocolos que a veces cuando algún comerciante o mercader arrienda una casa, dice: está en la calle principal de la villa, que es la calle Mayor. Este es la entrada para Albacete, y esas puertas que hemos dicho que existían estaban una en la calle de la Feria con lavabos,
con la calle Baños, y otra en la calle Herreros. No hubo muralla en Albacete, hubo una cerca de tapial, que es mucho más barata, más económica, que se ponía y se quitaba. Las otras dos puertas principales estaba una en la calle San Antonio y otra al final de la calle del Rosario. O sea que son los puntos que comunican este-oeste, norte-sur, con sus pueblos respectivos. Aquí lo veo más cerca, aquí vemos esos dos promontorios con esas curvas de nivel y la Plaza de la Constitución y la calle Mayor. Esto es una foto actual con esa plaza y ya vemos cómo los cerrillos, esos dos promontorios que tenían los edificios más antiguos de Albacete, están borrados porque en los dos hay dos parking. O sea, no podemos recuperar ni siquiera los vestigios arqueológicos porque está todo borrado. Eran las casas concejiles donde se reunieron, donde se besaron esos documentos, pues por la documentación del archivo estaban en la Plaza Mayor, hacían esquina con la calle que subía hacia la Villa Nueva o Villa Cerrada, y había una muralla también. En el año 1522 se hizo una puerta con arco para cerrar y para refugiarse en caso de problemas con la guerra de los comuneros, y la torre medieval de la antigua fortaleza se recuperó para poner en ella el reloj, y también un habitáculo que es donde estaba la Virgen de la Estrella. Estaba la cárcel, a la cárcel se accedía por una puerta con arco, como vemos, y en la cárcel había una ventana con reja de palo para atar a los presos cuando los alcaides de la cárcel se mudaban. Uno dejaba el puesto y lo cogía otro, ataba ahí a los presos y se intercambiaban los presos y los útiles de tortura, los grillos, los grillones, el potro. Los presos en un primer momento estaban en ese habitáculo con ventilación, pero se cambiaron más al interior porque la gente les pasaba instrumentos con los que, porque era tan fácil, pues porque el preso, el ayuntamiento solo tenía la obligación de darle al día una ración de pan y agua. Si quería tener mantas, se las tenían que llevar sus familiares. Si quería tener buena comida, se la tenían que llevar sus familiares. Y además, el preso tenía que pagar su estancia. Esto nos puede parecer chocante, pero se tenía que pagar su estancia, porque el ayuntamiento tenía que pagarle al alcaide y los gastos de mantenimiento. La casa concejil tenía dos plantas, la de arriba estaba la sala y tenía soportales porque el mercado era muy potente y toda la plaza estaba rodeada de soportales. En el centro estaba la picota. Picota no es lo mismo que rollo. El rollo es jurisdiccional, es el del bonillo. Eso es una marca de jurisdicción. Y la picota es un poste primero de madera donde se exponía a los reos o las armas que se requisaban. Era para justiciar, pero en penas menores, penas que eran más bien que afectaban al honor. Por ejemplo, a un guarda de los montes, si se le pillaba robando en unas puertas o tal, se le ponía atado en la picota con las puertas en el cuello para que la gente se burlara, porque la justicia tenía un componente de escarnio público. Los castigos con tormentos se daban dentro de la cárcel. Bueno, pues así era este centro de la plaza. Por cierto, esa picota era de piedra, de sillería, se demolió en el año 1861. La nueva plaza. ¿Por qué se desvaneció esa plaza que tenía tanta vida? Estaba el ayuntamiento, la cárcel, la picota, el mercado. Pues porque se fue el ayuntamiento de ahí. Y la plaza ahora que tenemos, la Plaza Mayor, es una plaza que no parece mayor. Es una anchura, pero no es como una plaza mayor cuando uno va pues mismamente a Alcaraz, al Bonillo, ¿no? Villarroledo, no viene a ser una plaza mayor. Ese ayuntamiento se derribó en el año 1861 y en su lugar se hizo ese mercado, que bueno, tenemos ya fotografías, que se empezó a hacer en 1862. Esa torre estuvo más o menos en el lugar de la otra. Vamos a ir viendo esta torre y a su lado una entrada al mercado y la calle de la Estrella. Esta es la subida por la calle de la Estrella y donde está ese muro enfrente, pues es donde estaría aquella puerta con arco donde se accedía a la Villa Nueva. Ahora mismo en ese espacio hay un colegio y la calle de la Estrella no son esas escaleras. La calle de la Estrella está borrada por la actual Villa Cerrada. Vendría a estar en mitad del colegio. ¿Qué pasó con el ayuntamiento? Bueno, pues el ayuntamiento ya no reunía condiciones y en el año 1817 se traslada dentro de la misma plaza a esta manzana que está aquí pintada como en rosa. La vamos a ver. La conocemos por fotografías antiguas. Se trasladó el reloj
y su campana y su chapitel. Después se hace una reforma de la plaza y en esta reforma, en la parte de la derecha, ya se ha eliminado el antiguo ayuntamiento y se hace un paso de carruajes con una línea que va a tener unas molduras que en esta fotografía antigua se ven. Y en esta fotografía antigua, por supuesto, este espacio aquí a la derecha es donde estuvo el ayuntamiento y todavía permanece esa casa, que ahora abajo está la panadería Cristina y que creo que es donde nació José Prat. Miro a Luis Guillermo porque él sabe de esto mucho. Bueno, el ayuntamiento, ¿qué pasó? Se trasladó al Altozano. Esto es un poco por ubicar los edificios. Se trasladó al Altozano a una casa antigua, que es esta. Fue haciéndose en ella obras hasta que en el año 1902 empezó su renovación y terminó así. Era la villa. Bueno, pues la villa crece y entonces se necesitan solares y se hacen expropiaciones. El primer barrio, por ejemplo, que tiene unas normas urbanísticas va a ser el de Santa Quiteria porque es un barrio nuevo. La villa crece hacia la cuesta porque es la zona más sana donde no hay charcos como abajo. Y bueno, se va a contar muy pronto con un cuerpo legal de normas, de urbanismo, con trámites burocráticos. Hay que pedir una licencia que va a examinar el maestro de obras, que va a ser Juan Barranca, que es el primer maestro de obras. Se va empedrando las calles para que sean más salubres. Se prohíbe que los cerdos anden sueltos, que las gallinas no estén sueltas por el mercado porque picotean en los sacos de grano de los mercaderes y los rompen. Y va a haber unas obras públicas en el siglo XVI muy importantes. Quizá la primera y la más importante es la de San Juan, que ya la conoceremos por las charlas de Luis Guillermo. En 1533 se comienza el Altozano. En 1563 se trasladan las carnicerías que estaban en la Plaza Vieja, es decir, alrededor de San Juan, y se crea un rastro de la carne. Esto es una cosa importantísima porque se pierde el monopolio que tiene el ayuntamiento. Esas carnicerías se trasladan a la calle de la carnicería y ese rastro de la carne va a suponer que la gente particular puede vender al por mayor también carne. En 1568 se abre otra carnicería en la Cuesta, lo que significa que el pueblo crece hacia allá. Se hace una necesaria en la cárcel porque la cárcel es insalubre, los presos enferman por el mal olor. Había un pozo ciego y no había cloacas ni había una alcantarilla y se hace. Se hace un nuevo molino, bueno, 3 tabernas para la venta de aceite, las profesiones más importantes ya lo he dicho, hay 10 hornos y 10 panaderas. La profesión de la panadería siempre es de mujer, siempre son panaderas. Hay iglesias que se fundan 2, ya he dicho que había 2, primero la de San Juan, luego la de la Cuesta, varios conventos, ermitas, hay fiestas como el Corpus, procesiones, hay un maestro de danza, hay un maestro de esgrima, hay un maestro de capilla que toca música en las celebraciones religiosas, maestro de primeras letras y preceptor de gramática. La villa venía a ser así, con algunos edificios importantes, sobre todo conventos, como se ve, que queda del siglo XVI. Pues hemos visto una transformación en 2 minutos, que esto da para otra conferencia para ver Albacete en profundidad. Se ha pasado desde 1526, 4.500 vecinos, a 175.800, que tiene 500 años después. Tenía 21 calles, hoy tiene más de 700. Antes tenía 4 barrios, ahora tiene 25. El término era una legua. Ahora es uno de los términos más grandes de toda España. La economía era ganadería, agricultura y comercio. Hoy es una economía de servicios, de comercio y de industria. Aquel camino real ahora se ha transformado en la A31 y la A30. Y esto es todo. Si me quieren preguntar algo, nada, gracias.